gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal de Error y hoy vamos con una de respondiendo aliadas de TikTok porque me lo han pedido mucho y yo estoy a su servicio. En particular vamos a estar respondiendo a dos videos que ustedes me han mandado y no se dejen engañar por la señorita que aparece al principio del video. Creo que es una señorita, ya no se puede saber, porque inmediatamente después de esta señorita con mirada perdida vamos a escuchar una aliada mexicano que busca darle la razón vendiendo a todo su género. Empieza diciendo: las denuncias falsas están arruinando la vida de los hombres. Amigues, ni siquiera las denuncias reales están arruinando la vida de los hombres. Obviamente, la aliada en cuestión añade: el mito de las denuncias falsas es un chivo expiatorio de la machósfera. Adelante, aliade, di lo tuyo. A los hombres no se nos arruina la vida con denuncias falsas de violencia de género. De hecho, se procesan muy pocas denuncias en cuanto a la violencia real que existe en este tema. Bueno, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar negando la mayor. Cuando un acusado que realmente cometió el delito del cual se le acusa es condenado, no se le arruina la vida. Sencillamente recibe la justa condena por el delito que sí cometió. Donde se le arruina la vida a un tipo es cuando se acusa y se condena, en el peor de los casos, a un inocente por un delito atroz, por un delito aberrante, por un delito por el que existe una gran condena social y que no cometió. Claro que un hombre acusado falsamente por un delito que no cometió se le caga la vida. En este canal hemos visto decenas de casos. Pablo Ghisoni, Juan Trigatti, Diego Guachi, Adrián Mastandrea, Martín, Emanuel, los 6 pibes del caso Palermo, los jugadores de Vélez, Julio Carro, Carlos Serrán, ni siquiera los tipos famosos zafan. Neil Gaiman, incluso Íñigo Errejón. A Johnny Depp le cagaron la vida durante años. Y yo no estaré especializada en los casos de México, pero para estos fines tenemos hoy como invitado estelar de este video a nuestro amigo Alex Flores. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Valen? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Un gusto volver a saludar a toda tu audiencia. Para los que no me conocen, yo soy Alex Flores. Soy periodista en México que me enfoco principalmente en atender la causa de las denuncias falsas, pero también soy activista por los derechos de los hombres y los derechos de la infancia. Alex, le pedí si me podía hacer una humilde lista de algunos casos de hombres que hayan visto su vida seriamente perjudicada por denuncias falsas. Y él tuvo la amabilidad de hacérnosla para este nuestro bonito canal. Y obviamente, como se habrán imaginado todos aquellos que no se creen las mentiras de un indigente intelectual de TikTok, la lista es bastante larga, así que vamos a ponerla en 1.25. Solo por mencionarte un puñado de casos, tenemos por ejemplo el de Carlos Enrique Arellano Nava. Él es un papá que desde hace aproximadamente 4 años y medio, casi 5, lleva en prisión por una denuncia falsa de feminicidio en grado de tentativa. En ese momento, él y su familia se encontraban en su domicilio y la familia de su expareja llegó a agredirlos a ellos. Cuando llegan todos al Ministerio Público a hacer las declaraciones correspondientes, tanto la familia de ella como la expareja de Carlos cambian sus declaraciones y dicen que Carlos había tratado de asfixiarla a ella, y entonces cambian el delito de una riña que ellos habían iniciado a un feminicidio en grado de tentativa en donde Carlos era señalado como culpable. Desafortunadamente fue encontrado culpable a pesar de que se presentaron todas las pruebas pertinentes que demostraron su inocencia. El peritaje médico que se presentó demostraba que no tenía ni una sola lesión consistente con el delito ni con la acción que ella estaba denunciando, y aún así lo sentenciaron a él a 11 años de prisión. Tenemos el caso de Guillermo Sesma Suárez. Él es un papá que aproximadamente lleva ya 2 años sin poder ver a sus hijos por culpa de una red de corrupción que se gestó al interior de la Ciudad de México, que estaba presuntamente comandada por una abogada, Ana Katiria N. De acuerdo con las investigaciones periodísticas que se han hecho hasta este momento, habría utilizado a peritos de la propia fiscalía para generar peritajes apócrifos que luego se presentaran como pruebas de presuntos actos de violencia. El caso particular de Guillermo es uno de los más brutales, ya que se le acusa de abuso sexual infantil en contra de sus 3 hijos, con declaraciones que se habrían fabricado en el despacho de Ana Katiria, peritajes que se habrían hecho con este modus operandi, y lo más grave de todo, sin una sola evidencia de testimonio real de los pequeños, ya que sus supuestas entrevistas no se realizaron ni en cámara de Gesell, ni se videograbaron, ni se aportó ni un solo dato de prueba siquiera que confirmara que los pequeños estuvieron en el lugar en donde dicen que estuvieron, donde se hicieron las entrevistas. Sobre de la misma línea tenemos el caso de Alfonso Malpica, un padre que también lleva separado de la mayoría de sus hijos con el mismo modus operandi de Ana Katiria N, y un caso particularmente cruel porque en el caso de Alfonso, él ahorita tiene la custodia de su hijo mayor, quien injustamente también ha sido separado de sus hermanos, porque ha sido el grado de alienación parental que habría estado ejerciendo la mamá de este joven, que ahora también ya estaría incluso enemistando a sus propios hermanitos en su contra. La madre, Almendra N, ha salido en podcast y en medios de comunicación incluso a denostar a su propio hijo mayor, asegurando que él violentaba a sus hermanos y que tenía las mismas conductas narcisistas del papá, sin presentar una sola evaluación psicológica que acreditara lo que está diciendo. Y finalmente, uno de los casos más emblemáticos en la historia de este país sería el de Israel Vallarta, un hombre que pasó 20 años en la cárcel sin sentencia
por un delito que se maquinó en su contra desde las más altas esferas de la política mexicana y que encima de eso tuvo como cómplice de la maquinación a una de las más grandes televisoras del país. Y eso solamente estoy hablando de los casos que actualmente pudieran ser más mediáticos o que tienen mayor relevancia en la discusión pública nacional, pero como esos te podría mencionar una centena de casos que desafortunadamente no han tenido la misma relevancia pública. Miguel Plata, denunciado falsamente por psicólogas del DIF. Víctor Urbina, denunciado para mantenerlo lejos de su hijo como un mecanismo de obstrucción parental. Marcelo Romo, un joven de 19 años que ya también está siendo víctima de ataques por parte de su propia mamá solo por defender a su hermanito. Máximo Bravo, un jovencito de 16 años que ha tenido que pelear no solamente contra todos los medios de comunicación en Jalisco, sino contra la ola de denuncias falsas que ha hecho su propia madre en contra de su padre y que tuvieron como una de sus múltiples consecuencias que su papá perdiera su trabajo. Mauricio Estrada, ex consejero de Derechos Humanos en el estado de Yucatán, que hoy está en la cárcel por una denuncia falsa de desaparición forzada de su propia hija, cuando lo único que hizo fue protegerla porque la menor manifestó que la habrían agredido mientras estaba bajo la custodia de su mamá y que como respuesta obtuvo un año completo de difamación por parte de la progenitora de su hija, acoso mediático masivo de todos los medios de comunicación en Yucatán y acoso jurídico por parte de la Fiscalía y la Gobernatura de Yucatán que llevó a que hoy esté en la prisión. Así que como puedes ver, en todos los estratos socioeconómicos del país, así como en todos los estados de la República, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Mérida, Yucatán, tenemos casos de hombres víctimas de denuncias falsas que hoy están enfrentando procesos jurídicos, han perdido completo contacto con sus hijos o incluso están en prisión sin que se les dicten sentencias únicamente porque fueron señalados por una mujer. Y todo esto teniendo en cuenta que solo le pedí a Alex que me nombrara algunos de los casos de los que se acordaba o que él hubiera cubierto. Pero obviamente nuestro amigo Ulises, salía de profesional, que al parecer vive en un tupper, se atreve a decir que a los hombres no se les arruina la vida con una denuncia falsa. Y para justificarlo, va a decir lo siguiente. Con datos de México Evalúa en 2022 se señala que la violencia sexual en México en 2021 no se denunció en el 99.7% de los casos. Los datos de los que habla son los de la cifra negra, partiendo de un grosero error conceptual, que es que todos aquellos casos que se reportan dentro de la famosa cifra negra son en efecto casos reales de agresiones o abusos sexuales. El titular del artículo que utiliza para respaldar lo que está diciendo dice textualmente: crece la cifra negra de la violencia sexual en 2021, el 99,7% de los casos no se denunciaron. Ese número, el 99,7%, no figura en ninguno de los comunicados o informes oficiales del INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística de México. Segundo, esta cifra surge de autorreporte anónimo por medio de encuestas que no requieren ningún tipo de verificación o prueba. Y por último, y lo peor de todo, es que es falso que no se denunciaron, porque dentro de la famosa cifra negra se incluyen incluso aquellos casos que sí fueron denunciados y no dieron como resultado una carpeta de investigación. ¿Y cuáles son las razones por las cuales una denuncia puede no dar lugar a una carpeta de investigación? La primera y principal es que no se considera que existan elementos probatorios suficientes para presumir que el delito en efecto existió. Alex lo explica con un ejemplo magnífico. Y es que, claro, yo puedo llegar a una fiscalía y decir: oficial, me acaban de robar mi automóvil, y que cuando el policía me pregunte: claro, ¿sabe cuál es la placa de su automóvil? No sé. ¿Sabe usted qué marca es su automóvil? No sé. ¿De qué color es su automóvil? No sé. ¿Dónde se lo robaron? No sé. ¿Tiene algún documento que pruebe la existencia siquiera del automóvil y que haya estado a su nombre? No. Oiga, señor, por favor, no juegue con nuestro tiempo. No puede esperar que yo lea su mente para saber en dónde fue, qué auto es, qué placas tiene o siquiera si existe o no. Desechada. Otras razones por las cuales puede no abrirse una carpeta de investigación es: 1, por ejemplo, que el hecho denunciado no sea constitutivo de delito, o incluso que la denunciante no ratifique la denuncia o directamente se retracte. Todo esto es lo que nuestro amigo aliade Ulises utiliza para justificar que las denuncias falsas no le arruinen la vida a los hombres porque en su cabeza no existen. Pero es que incluso aunque diéramos por válida que el 99,7% de todas las víctimas reales no denuncian, eso no tiene absolutamente 0 unidades de relación con aquellos hombres que son falsamente denunciados y que en efecto sí sufren terribles consecuencias por esa acusación. Y esta es la misma gente que sistemáticamente pone el ejemplo de la torta, del pastel. Los derechos no son un pastel, que las mujeres tengan más derechos no significa que va a haber menos pastel para ustedes.
Pues aplicando el mismo ejemplo, el reconocimiento y persecución de un delito como pueden ser las denuncias falsas, no niega ni neutraliza las denuncias reales. Quienes buscamos reconocer que las denuncias falsas son una problemática real que existe, que se está cobrando la libertad y el bienestar de cientos de personas alrededor del mundo, sino miles, no pretendemos en ningún caso que las personas que realmente sean víctimas de violencia o agresiones sexuales no denuncien o no reciban recursos de contención. Son ustedes, aliades y feministas, quienes les están negando el reconocimiento de víctimas a personas que están sufriendo consecuencias graves porque su realidad no encaja en la agenda política enfermiza e inhumana que han decidido defender. En 5 años, solo 5 de cada 100 denuncias por abuso sexual y violación terminaron en sentencia. De las poquísimas que se denuncian, solo el 5% de esas termina en sentencia. ¿Cómo se nota que en el caso de este señor Ulises, el criterio y el deseo por realmente conocer la verdad brilla por su ausencia? Porque yo, sin ser de México, he tenido más voluntad, más intención, más interés y he dedicado más tiempo en conocer de dónde surge esa cifra que este señor que supuestamente habita esa realidad. El tipo leyó un titular y no se molestó un segundo más en siquiera investigar cómo se llegó a esa cifra. Sigue asumiendo que ese 99,7% son casos que no se denunciaron, cuando realmente es muy fácil saber que ese 99,7% del que habla ni siquiera habla de casos que no hayan sido denunciados. Recordemos que esa famosa cifra negra parte de autorreporte anónimo, que no necesita ningún tipo de prueba ni verificación, y que sí incluye a aquellos que han sido denunciados y no se ha abierto una carpeta de investigación, ya sea por falta de material probatorio, porque no se ratificó la denuncia, porque se denunciaron hechos que no constituían un delito o incluso las retractaciones de la denuncia. A eso le sumamos el siguiente titular que está mencionando, que en 5 años solo 5 de cada 100 denuncias terminaron en una sentencia. Sentencia, corazón, que no condena. Sentencia que puede ser incluso absolutoria. Eso quiere decir que una denuncia atravesó todo el proceso judicial, recorrió todo el caminito y al final la justicia determinó la inocencia de una persona en una sentencia absolutoria. Si este tipo realmente quisiera demostrar que las denuncias falsas no le hacen daño a hombres inocentes que las reciben, debería mostrarme casos de tipos que hayan sido denunciados falsamente y que hayan seguido con su vida como si nada hubiera pasado, donde la sociedad se haya sensibilizado y le haya mostrado su empatía y donde la persona que lo denunció falsamente haya sido correspondientemente perseguida por la justicia por una simulación de delito, denuncia falsa o falso testimonio. Pero ese debate a Ulises no le interesa. Y no solo no le interesa, y es que si le interesara, tampoco sería capaz de encontrar esos casos, sencillamente porque la realidad no le da la mano. Porque los delitos de violencia de género y abusos sexuales son de los más infames y peor recibidos por el conjunto de la sociedad. Tenemos un nivel de sensibilización para con esos temas realmente alto. Y no hay acusación de este tipo, por muy absurda que sea, que no cuente con el apoyo por lo menos de una parte de la población. Incluso en el caso de la acusación contra Alejandro Sanz, que la vimos hace relativamente poco. Una acusación donde ni siquiera se acusaba a Alejandro Sanz de un delito en concreto, donde la denunciante no mostró ningún tipo de credibilidad, donde se contradijo sistemáticamente y donde cada vez que hablaba subía el pan, existieron muchas personas que contra todo pronóstico le dieron su apoyo a la acusadora. Y así seguirá siendo siempre y cuando personas como estas, a la que la realidad les puede gritar en la cara y van a seguir negándola. Como si ponerse dos titulares de fondo, mal leerlos y mal interpretarlos, mientras habla con mucha seguridad de algo que no tiene absolutamente nada que ver, pudiera negar lo que miles de tipos están sufriendo y que por muchos videitos que hagamos diciendo que los incendios no existen, las casas se siguen prendiendo fuego. ¿Y saben qué? Les prometí que íbamos a reaccionar a dos aliades en este video, pero siempre me pasa lo mismo cuando me toca responder a este tipo de gente. Y es que aunque los videos sean muy cortos, la mentira es muy fácil de contar y de elaborar, pero para desmentirla hacen falta datos reales y por tanto las respuestas terminan siendo muy largas. Así que señores, la respuesta al siguiente aliado la van a tener en otro video. Recuerden que si quieren que vuelva a esta serie del canal que fue tan épica y tan icónica durante años, y como yo no toco TikTok ni con un palo por respeto al palo, cuando se encuentren este tipo de videos, ya sea de feministas o de aliades, tengan a bien mandármelos. Así que si va a sufrir alguien, sufre uno solo, no me lo hacen pasar a mí buscándolo yo.
Recuerden que acá abajo pueden dejar un comentario destacado haciendo una pequeña aportación económica al canal para que este canal bello, bueno, pueda seguir subsistiendo si se sienten generosos. Si quieren apoyar desde el anonimato porque son buenos samaritanos, pueden abrir la descripción acá abajo y buscar las formas en las que pueden contribuir con el canal a través de PayPal o de Patreon. Y también van a poder encontrar los enlaces a mis redes sociales. Si no estás para ninguna de esas opciones, me podés dejar un like, un comentario y compartir este video. Los amo, cabezas de pollo.